madrugada los señores congresistas y las señoras congresistas estaban muy bien informadas, sus preguntas fueron fundadas. Espero que hayamos satisfecho las expectativas de los señores y señoras parlamentarias, y lo más importante es que acá se ha construido un canal de comunicación que es muy importante para el abordaje de un tema clave, que es el tema de la seguridad, por lo tanto la lucha contra el crimen organizado. ¿Por dónde pasa la solución? ¿Es despedir a todos los guardiacárceles? ¿Qué hay que hacer, ministro? Bueno, la ministra de Justicia puede hablar con mayor propiedad al respecto, ya hizo lo que tenía que hacer, ha destituido, ha procesado, pero en este momento está bajo autoridad del Ministerio Público, y yo creo que es una medida acertada. Nosotros creemos que el sistema penitenciario debe ser intervenido, pero el proceso de reforma del sistema penitenciario y de seguridad carcelaria es un proceso largo. No solamente es tener nuevas cárceles, sino es tener nuevos guardias cárceles capacitados, preparados y bien remunerados. Ministro, hay un teléfono cortado con el Ministerio Público. Digo esto porque la senadora Samaní dice que no les atiende el teléfono a las fiscales del caso de Interofagos. Yo no sé si el teléfono está cortado, pero hay alguna que otra interferencia. Justamente vamos a tener que hablar con los responsables del Ministerio Público de tal suerte a que los responsables políticos de este evento tengamos los elementos de investigación. Sé, por ejemplo, en Haití Benítez, allá la circuito cerrado por Coacué. No habló conmigo, pero no sé si habló con la ministra de Justicia, que digamos tiene una mayor vinculación en este caso. ¿La ministra de Justicia le comunicó a usted sobre el peligro de fuga, que la información que ella tenía? No, el peligro no es de fuga, el peligro es de rescate y de amotinamiento. ¿Pero a usted le llegó esa información? ¿Le informó? ¿Lo de rescate? Sí, lo de los $80.000, el ofrecimiento. Claro. ¿Y qué hicieron? ¿Cuándo? ¿En qué fecha se acuerda? Y creo que fue eso, 16 de diciembre hizo ella una declaración pública, pero sí teníamos información. Acuérdense de la fecha 10 de enero, 8 días antes, cuando la ministra de Justicia y yo trabajamos intensamente para impedir justamente que se sometieran al arresto domiciliario aquellos que finalmente se fugaron. Todo se puede prever, menos el adulterio político del funcionario. ¿Por qué a las autoridades de la penitenciaría? Pregúntele usted eso a la ministra. Porque Ministro, hasta ahora no se tiene un video del... Acabo de decir que yo no tengo acceso hasta hoy, está en manos de la Fiscalía, porque supuestamente está bajo la discreción de la investigación fiscal. Pero con la Fiscalía hay ese teléfono cortado, ministro. ¿O no hay colaboración? No, yo no quiero decir que no hay colaboración. Digo que hay interferencia probablemente. Pues yo no que esté. Los partidos de oposición piden la destitución de los ministros nuevamente. ¿Pasa por ahí la solución de este tema? Y siempre piden eso. Como alguien dijo hoy, mi posición política es la destitución, pero de todas maneras es bueno que usted continúe. Yo no tengo el más mínimo apego al cargo. Finalmente depende del presidente de la República. Si el presidente me dice mañana, si a mí oye Yurelan de cargo, ¿cómo no? Con mucho gusto, a Moisés, hombre de Micha Carnes, hasta luego, tren de carga. El ministro va retirando y vamos a acercarnos a la ministra Cecilia Pérez. También está saliendo justamente Cecilia Pérez. ¿Esta reunión cree que convenció las explicaciones a los parlamentarios? Bueno, nosotros contestamos todas las preguntas. Yo particularmente traje un bibliorato lleno de documentación de todos los documentos y lo que me iban pidiendo, me iban trayendo del Ministerio de los Funcionarios. Presenté toda esa documentación vinculada todas las veces, todos los refuerzos que se solicitaron. En su momento, la denuncia que formulamos ante la Fiscalía, cuando el director del penal, que es el que viene inicialmente con la información de los $80.000, y se suma eso a la verificación por otras fuentes de inteligencia penitenciaria. ¿Cómo ministra usted sobre esto? ¿Qué cosa? De los $80.000. Lo de los $80.000, nosotros hicimos una denuncia pública
con una conferencia de prensa y además presentamos, acá trajimos la copia de la denuncia que se presentó en el Ministerio Público, a la Unidad del Crimen Organizado. Nosotros le presentamos la denuncia. ¿No hubo colaboración? Nosotros no recibimos ni un solo pedido de diligencia. ¿No hubo cambios posterior a esa advertencia que usted hizo? No, nosotros trabajamos en una requisa, trajimos las fotos de la requisa que se hizo el 30 de diciembre en ese penal, justamente donde se ve claramente que se entran a todas las celdas. Lo que se buscó se trajo. Varios parlamentarios cuestionaron que usted en conocimiento y tras la denuncia no haya cambiado a los guardiacárceles, a los responsables del penal. Yo les voy a explicar algo. En este momento todo el personal penitenciario está imputado y nosotros tuvimos que quitar de otros penales para cubrir ese penal. Claro. Bueno, pero eso implica que yo tengo que quitar personal de otro lugar. Nosotros tuvimos una contratación justamente por la falta de personal, por la ley de emergencia penitenciaria. Se contrataron 526 personas más. Igual es justo. O sea, yo quité 63 personas necesitamos para que funcione, por ejemplo, el penal de Pedro Juan, ¿verdad? O sea, es muy difícil cambiar a todo un grupo de una vez. Ahora estamos haciendo un esfuerzo para poder cubrir los demás penales por la cantidad insuficiente y suspendimos las vacaciones de todo el personal. Ministra, perdón que la molestia. Sí. ¿Ya tiene los videos del circuito? Bueno, ahora tenemos un informe de la empresa, que es la empresa encargada del backup, del monitoreo. Desmiente lo que dice la fiscal. Él dice que sí, están todos los videos y que hay un código que se tiene que introducir para poder abrir los videos, que justamente para que no sea de libre acceso tenía la empresa. Y ¿Se contradice con la fiscalía entonces? La empresa niega que se haya borrado nada. ¿Quién manejaba el circuito cerrado? ¿Quién el personal? El personal del penal, hay un sistema de monitoreo que se ve acá en el Ministerio de Justicia, al lado del sistema CIPI. Sí, y la empresa guarda un backup de ese servicio de monitoreo. La fiscalía del caso fue la que dijo que se borraron unos videos y que no se tenían. La fiscalía dijo que supuestamente la empresa le dijo que había cámaras que no funcionaban y la empresa ahora desmiente, dice que todo lo que había en la fiscalía llevó, que ellos no nos pueden entregar a nosotros porque la fiscalía llevó y que todas las cámaras estaban en funcionamiento. Me parece sospechoso eso, y sobre todo que la fiscalía haya participado de esa supuesta requisa y que no encontraron nada, que no encontraron absolutamente nada que les llame la atención. En la requisa puntualmente, permiso, en la requisa puntualmente. ¿Para cuándo tendríamos esa? Cuando nosotros Personal de seguridad simplemente tomó la decisión. ¿Podemos seguir hablando o el personal de seguridad le va a sacar ya? Creo que usted es la ministra, ¿puede decir eso? Podemos seguir bueno, seguimos hablando. Ministra, ¿cuándo tendríamos ese video? Perdón por el término, pero a veces cuando nos empujan también reaccionamos nosotros ahora tenemos que insistir a la fiscalía que nos entregue el backup, porque nosotros no tenemos nada, ellos tienen todo. Porque llevaron la filmación y el backup. ¿Ellos mismos quedó huyendo entonces del trabajo? No, ellos tienen, pasa que nosotros también tenemos que hacer una investigación paralela. Esa investigación paralela ni el Ministerio del Interior ni nosotros podemos hacer porque la Fiscalía tiene todo. Y conversó con la fiscal. Y la copia de la empresa llevó también la Fiscalía. ¿También? ¿Cómo se puede? ¿Sí es cierto que no la atiende el teléfono la doctora Reinalda? Yo traté de hablar con la doctora María Irene Álvarez y no pude todavía, que también está. Esta nueva fuga y lo que usted sabe, conoce, que los miembros del PCC están muy bien organizados. ¿Estamos expuestos a otro evento como la del domingo? En este mismo momento nosotros estamos verificando todos los penales para que no haya ni fuga, ni ingreso, ni salida, como lo fue en Pedro Juan. ¿Cómo es el contrato con la empresa, sí, ministra? ¿Alquiler de cámara, monitoreo también? El contrato nosotros le entregamos es de público conocimiento, entregamos a la comisión para que se revise. Es un contrato ya antiguo que evidentemente se renovó, ¿verdad? Estipula el monitoreo de cámaras y el sistema de monitoreo con el backup de los penales. No. El sistema en sí, si ellos ven que una cámara no funciona o que hay alguna interferencia, ellos informan
o que hay algún problema, ellos informan, se les llama, se van, cambian las cámaras, todo, pero sí el monitoreo... de sí. controlar y verificar El que todas person- las cámaras funcionen entonces. Claro, pero el personal es el que hace el monitoreo propiamente, el personal, y por supuesto, el agente penitenciario que está en el penal no va a alertar de una situación si es que está complicado. Claro, ¿verdad? claro. El plan, ¿Puedo volver? Pero si borran en el penal, se va a quedar en el backup. Sí, pero el backup tiene la fiscalía. También. ¿Puedo volver a mi pregunta, ministra? Cuando usted hizo la denuncia, ¿cuál fue la respuesta? ¿Qué le dijeron? Nosotros presentamos la copia en la unidad del crimen organizado el 17 de diciembre, alertando, explicando, inclusive en los pabellones donde estaban los miembros del PCC. ¿Minimizó su denuncia entonces? ¿Fue denegado algún fiscal el caso, la denuncia? Presentamos en la unidad del crimen organizado a cargo de la doctora Alicia Saprissa. Hicimos una denuncia pública, hicimos una conferencia de prensa y conversamos con el comandante de la policía y el ministro del Interior, y después nosotros pedimos refuerzos por nota el día 19 de diciembre. Y todas esas notas que se presentaron desde el 20 de septiembre, nosotros asumimos con el ministro Ovelar en su momento el 17 de septiembre, y el 18 de septiembre ya presentamos la primera nota solicitando la cobertura perimetral de las fuerzas públicas sobre la base de la ley de emergencia penitenciaria. Que nos cuenta siquiera con la foto de 26 de los fugados. Nosotros tenemos el sistema AFIS dentro de los penales. Hay que agarrarle primero. No, dentro de cuando están dentro del sistema penitenciario. Acá ustedes tienen que tener en cuenta que nosotros somos el cuarto órgano que recibe a la persona. Nosotros tenemos en cuarto lugar, o sea, si una persona viene sin documento de identidad, que también hay casos, sepan que nosotros, por más de que la ley prohíba, nosotros recibir personas que no tengan documento, nosotros le recibimos porque los jueces amenazan con el desacato, ¿verdad? Entonces se recibe igual, pero hay un protocolo en el cual se exige que pasen por el sistema AFIS que maneja el Ministerio del Interior, no el Ministerio de Justicia. Está dentro del penal, pero hay estaciones dentro del penal, pero la estación, el aparato del AFIS no maneja. El funcionario penitenciario no puede manejar, maneja el policía que está a cargo del Ministerio del Interior, porque el contrato de AFI no es con nosotros. Desde la declaración de la emergencia penitenciaria, ¿es cierto que el desembolso no llega ni al 50% para cubrir los gastos? Sí, es cierto, se nos dio solamente 6.000 millones. ¿Se les dio un motivo por el cual no se le desembolsó? Dijeron que esa era la disponibilidad en ese momento. Nosotros le planteamos el plan financiero por la totalidad, pero finalmente salió por la emergencia. A pesar de la Sí, y sí, así fue. Ministra, antes de la fuga del fin de semana, ¿conversaron con Alicia Saprissa? ¿Pudo darle detalles previos a esta fuga de la denuncia que ustedes hacían en diciembre? No, nosotros solíamos hablar con Alicia Saprissa porque esa es la unidad con la que nosotros trabajamos regularmente sobre otras cosas, sobre la denuncia puntual. Yo particularmente no hablé con ella de ese tema, pero no hubo ninguna diligencia, ningún pedido de diligencia, ningún pedido de informe en el marco de esa causa. Yo desconozco si es que en algún momento esa causa fue reasignada a otro fiscal, si salió de su fiscalía. Esos datos yo ya desconozco, pero nosotros sí hicimos la denuncia formal porque implicaba un plan de rescate eventual de estos miembros del PCC, y también porque en la denuncia pública nosotros habíamos alertado de que se estaría ofreciendo dinero, ¿verdad? Plan de trabajo a partir de ahora la comisión, ¿y qué implica eso? Nosotros, la comisión lo que nos hizo fue, plantea una mesa de trabajo, pero sí nos hizo preguntas sobre los proyectos para resolver la cuestión de fondo del problema del sistema penitenciario, lo que viene aparejado con el esquema de las nuevas cárceles, de la formación del personal. Hablamos de una necesidad de una ley. Eso nosotros pusimos que necesitamos. El Código de Ejecución Penal no prevé la diferencia entre personas de máxima seguridad o de mínima seguridad. Los perfiles de alta peligrosidad no están establecidos propiamente en la ley, y nosotros nos arriesgamos mucho a hacer segregación y aislar a las personas si es que no tenemos una ley que nos apoye en eso. ¿Qué pasó de esa cobertura que se pidió de los militares afuera del penal? Bueno, en ese caso nosotros pedimos en reiteradas ocasiones los refuerzos y ellos estaban. Ese día que pasó es lo que se está investigando de parte también del personal policial y militar que debería haber estado ese día. ¿No tuvieron entonces apoyo? No sabemos realmente si estuvieron o no estuvieron, y si estuvieron en qué parte estuvieron, que no vieron lo que sucedió, ¿verdad? Definitivamente lo que la ciudadanía percibe es que hubo una liberación.
Y cuando nosotros hablamos de corrupción, hablamos de eso, ¿verdad? Porque si realmente hayan salido por donde hayan salido, se tuvo que haber visto, oído o percatado de algo. El mejoramiento salarial, la formación de los guardiacárceles, ¿es la reforma estructural que necesita? La formación tiene que salir de el personal penitenciario tiene que pasar por un instituto que es el proyecto que nosotros ya tenemos terminado, pero que ahora tenemos que ponerlo en funcionamiento una vez que el Ministerio de Educación nos apruebe. Poner en funcionamiento ese instituto para dar una base a una carrera penitenciaria. ¿Y el nivel salarial cómo está? Y eso, también en el Congreso hay una ley orgánica penitenciaria que ya estaba en estudio, que establece los esquemas de escalafón, de acuerdo a las antigüedades del personal, y eso ya está en estudio. Ministra, varios de los diputados manifestaron que usted no tenía toda la información, que había una especie de teléfono cortado entre su personal y usted. ¿Considera que eso pasó realmente? No entiendo en qué punto en particular. La información desde la situación real de las penitenciarías hasta usted. No, realmente yo contesté todas las preguntas con relación a eso. Diariamente nosotros estábamos en contacto con todos mis funcionarios, inclusive con el episodio de los 6 pretendidos liberados el fin de semana anterior de Minotauro. Yo llegué a hablar con el director del penal, que fue el que alertó de ese arresto domiciliario que después se dejó sin efecto. Yo estoy en comunicación constante con ellos y con el que era director general de establecimientos penitenciarios, y si hace falta se habla directamente con el director del penal en ese momento. O sea, no es que esperamos que porque es la cadena de mando ni nada de eso. Nosotros salteamos porque necesitamos estar en comunicación. Eso no es cierto. ¿Está en conocimiento de que los partidos de la oposición piden su destitución? Sí, esto es en conocimiento de eso. ¿Qué opina con relación a ese pedido? Y bueno, son los partidos de la oposición y tienen una postura que, o sea, como claramente se establece, tienen que hacer política. ¿Usted no piensa renunciar? Yo le presenté al presidente mi renuncia y usted ya casi sigo. Gracias, ministra. La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, retirándose de la reunión que mantuvieron con los integrantes de la Comisión.